Ahora contigo estoy en un cafecito con Cristo. Estamos ya muy cerca de celebrar una gran fiesta dentro de la Iglesia Católica, la fiesta de San Pedro y San Pablo. Muchas veces me han dicho, pero ¿y por qué en esta fiesta los dos santos? ¿Y por qué más se conoce a San Pedro? Quizás porque es pescador, y San Pablo, si son los dos, se conocieron juntos, eran amigos. ¿Qué pasó? Pues yo les voy a compartir algo. Pedro fue el que conoció directamente a Jesús. Fue testigo directo. Él dejó todo y siguió a Jesús, un pescador, el primer papa de la historia. Porque Jesús le dice: sobre ti construiré la iglesia. Tú serás Pedro, piedra. Es decir, allí está toda la fe. Desde Pedro comienza la iglesia, no como algunos dicen en el siglo III. No. Comienza desde Pedro. Ya Jesús le va a dar a él las llaves del reino, etcétera, etcétera. Y entonces Pedro nos va a decir en una de sus cartas algo muy importante. En la primera carta del apóstol San Pedro, dice: humíllense pues, capítulo 5, versículos 6 y 7, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que llegado el momento Él los levante. Depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. En Él tenemos que depositar todas las preocupaciones. Eso dice San Pedro, un hombre que negó a Jesús en el momento más dramático, en el momento que lo iban a crucificar, pero luego Jesús le restaura la confianza, nunca se la quitó, y le pregunta por 3 veces: Pedro, ¿me ama? Señor, tú sabes que te quiere. Y ahí le confirma la misión: apacienta, cuida, pastorea mis ovejas. Entonces Pedro es el primer papa de la Iglesia Católica. Se dice que es columna de la fe. ¿Y por qué con San Pablo? ¿Se llegaron a encontrar? Sí. ¿Pablo conoció a Jesús? No lo conoció directamente, pero hay un episodio que ustedes lo pueden leer en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, y ahí encontrarás lo que ocurrió con Pablo. Pablo está persiguiendo a los cristianos. Recordemos que no se llamaba al comienzo Pablo, se llamaba Saulo. Y entonces, cuando está persiguiendo a los cristianos, porque él tenía en su idea que tenía que vivir una fe en el Señor, pero no en Jesucristo. Y es entonces que cuando ya va a capturar a algunos, entonces allí escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él pensaba que estaba alucinando, tiene una luz fuerte como que lo ciega, se cae del caballo y al final va donde una persona, Ananías, que lo va a instruir. Pasa un tiempo donde él se queda como ciego, y luego, después de esta instrucción y él es bendecido por Ananías, se le caen como escamas de sus ojos, y es allí donde él ya no será Saulo, será Pablo. Ya ha iniciado un camino de cambio, de conversión. Por eso Pablo luego después va a abrirse
en el sentido de va a tener una misión muy importante dentro de la Iglesia Católica. Gracias a él tenemos las 27 cartas que él escribió, la mayoría dentro de la cárcel. Y uno dirá, pero ¿y entonces qué pasó con Pablo? Al comienzo, pues lo perseguían a él. De ser un perseguidor, pasa a ser perseguido por la fe, porque él tuvo ese gran coraje, esa gran valentía de llevar el Evangelio, la buena nueva del Señor, a varios lugares. Incluso al final, él termina muriendo en Roma, igual que Pedro. Por eso se dice que los dos son mártires. Cuando vayas a la misa, verás que la misa se hace con las vestiduras rojas porque dieron su vida por Jesucristo. Cada uno diferente, sí, su manera, sus modos, cada uno o una manera. Pedro era más conservador en el sentido de las tradiciones, recordemos, como buen judío. Pablo, en cambio, tenía formación, era más preparado, era un judío griego que tenía mucha formación. Y por lo tanto Dios lo utiliza para que se abra a los demás. Pero llega un momento en que se encuentran. Pablo obedece a Pedro porque sabe que él es la cabeza de la iglesia. Pedro tenía menos formación, pero él es la cabeza. Y aquí hay algo importante. Dios cómo utiliza a Pablo para que la iglesia pueda seguir creciendo, avanzando, no cerrarse y ser solamente de los judíos o los israelitas, sino abierta para todos. Por eso se llama Pablo el apóstol de los gentiles, es decir, de aquellas personas que no eran provenientes solo del judaísmo. Y luego ellos van a tener a veces discrepancias, pero sobre todo prevalecía la unidad. La unidad en la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Pedro, que es el Papa, el que guía la iglesia por encargo de Jesucristo. En esa fiesta de San Pedro y San Pablo, tengamos presente también un texto bíblico de Pablo que a mí me gusta mencionarlo. Romanos 8:28, Dios dispone todo para el bien de los que lo aman. Dios dispone todo. Y también otro texto que tanto me gusta, Filipenses 4:4, que lo escribió cuando estaba en la cárcel dando aliento y el encarcelado decía: alégrense en todo momento. Les repito, en toda situación estén alegres en el Señor. Y Filipenses 4:13, cuando estés en momentos o situaciones difíciles, que puedas decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que con la intercesión de San Pedro y San Pablo, Dios bendiga siempre tu vida. Ya sabes, ahí tenemos a dos columnas de la fe: Pablo y Pedro. Pedro, el primer papa, la cabeza de la iglesia, y Pablo, el gran misionero, el que llevó el evangelio, la buena nueva del Señor, a muchos lugares. Que estas dos columnas de la fe nos animen a vivir la fe en estos tiempos tan difíciles. El Señor te bendiga, te acompañe, te proteja por intercesión de San Pedro y San Pablo. Un abrazo de corazón, que Dios te siga bendiciendo.